empresa que hemos elegido a trabajar vendría siendo lo que es la empresa que es en un giro de restaurantes, dulces entre salados. Viene siendo la dueña la señora Elisa Huamán y que se identifica con el número de RUT 1040 25 27 051. La ubicación de esta empresa es en Guaral, cerca a un parque, lo van a poder apreciar mejor en esta diapositiva. Bien, como toda empresa y todo emprendimiento, bueno, Dulces Entre Salados también cuenta con una breve reseña de historia. La empresa o el emprendimiento Dulces Entre Salados inicia en el año 2015, cuando la señora Elisa decide empezar a vender lo que serían postres fuera de su casa junto con una vitrina. De esta manera y gracias al tráfico de personas que habían, ya que como les repito el restaurante se encontraba cerca de un parque, la gente buscaba postres de paso, comidas de paso y los postres de la señora Elisa tuvieron una buena acogida. Entre estos postres podemos encontrar los clásicos como alfajores, empanadas, cachitos, mil hojas, entre otros. Con el pasar del tiempo, la señora Elisa vio que, bueno, la demanda de los clientes y de las personas crecían, para lo cual ella decidió innovar poniendo en su casa una barra de jugos. Para esto empezó, bueno, siguió con su venta de postres y a esto añadió lo que serían desayunos. En esta lista se podría decir que estaban lo que es panes, infusiones, cafés, bebidas energéticas, entre ellas la maca, quinoa, soya, entre otros, y los jugos, obviamente. Al pasar el tiempo y al ver la señora Elisa que todavía sus productos tenían una buena acogida y es más, la gente le pedía tal vez que siga innovando e incluyendo otro tipo de platos a a sus ventas, ¿no? La señora Elisa decide seguir con lo que es la comida de brosters, bueno, las comidas criollas y los brosters. De esta manera y al pasar el tiempo desde el 2015 hasta el 2024, la señora Elisa fue incorporando su casa para poder volverlo su propio negocio. La mitad de su sala, como se vería en el layout, la usó para poder realizar dos salones amplios donde se vendan comidas criollas y además realizó lo que vendría siendo en el segundo piso todo un salón muy bien estructurado para lo que sería la venta de comidas, entre ellos parrillas y mariscos. De esta manera, en este lapso de 10 años aproximadamente, la señora Elisa innovó desde la venta de postres hasta lo que serían platillos en comidas criollas, parrillas y mariscos. Esto nos puede dejar una breve reflexión que sería que el ser humano de verdad cuando se propone algo lo puede lograr. Continuando con este informe, esta presentación, le doy el pase a mi compañero. Gracias. Buenos días, profesor. Yo soy Jeremy Senado Ortega y hoy les vamos a hablar lo que es el MRP o Planificación de Requerimientos de Materiales. ¿Y qué es esto? Pues es una herramienta de gestión de la producción que ayuda a las empresas a planificar y controlar la adquisición y producción de materiales, optimizando el uso de recursos y reduciendo costos. Sirve para calcular las cantidades y plazos de entrega necesarias para satisfacer la demanda, asegurando que los materiales estén disponibles cuando se necesitan. Y el primer paso para hacer lo que es el MRP es el obtener lo que es el registro de inventarios. Este es el registro de inventarios que nosotros tenemos en el mes y el desglose de lo que es el elemento padre. Básicamente, ¿qué es el desglose? El desglose básicamente son la lista de materiales que componen lo que es el elemento padre. Y este es el desglose, esta imagen acá. El elemento padre viene a ser lo que es nuestro esa empresa, es un restaurante, pues nosotros vamos a aplicarlo esto a nuestro plato más vendido. El elemento padre es el mondonguito al italiano. Y este elemento padre está compuesto por subunidades que vienen a ser el aderezo, las papas y el arroz. Pero estas subunidades también tienen otras unidades que vienen a ser, en este caso, el aderezo. El aderezo es que está compuesto del mondongo, la carne de mondongo, el ají panca molido y el aceite vegetal. Y después de tener en claro cuáles son los elementos que que componen el elemento padre, vamos a lo que es el registro de inventarios. El registro de inventario que tenemos lo que es la inscripción, el mondonguito, el aderezo, las papas, el arroz, el mondongo y así. El nivel básicamente el nivel al que pertenece cada artículo. El nivel cero viene a ser lo que es el elemento padre, o sea, el mondonguito.
Después el nivel uno viene a ser el aderezo, las papas y el arroz, como se puede ver acá. El elemento 2 viene a ser lo que es el mondongo, el carne de mondongo, el ají panca molida y el aceite vegetal. Después están el cementerio disponible. Básicamente nosotros en un mes vendemos lo que son 750 platos de comida de que es el mondonguito italiano. Tenemos básicamente 30 ollas porque se vende en una olla, no sé, y lo que son las papas. Tenemos 600 kilogramos de papas en un mes, 750 kilogramos de, de arroz, mondongo tenemos 80 kilogramos, 150 litros caldo mondongo, pipanca molido 10 kilogramos, y aceite vegetal 30 botellas. Estos son aproximados mayormente el stock de seguridad, es cero, y el elemento padre que viene a ser lo que es el mondonguito. Después acá está el elemento padre. El elemento padre de cada insumo. Y después lo que es la cantidad para elaborar el elemento padre. Este, para elaborar un elemento padre, pues necesitamos básicamente un aderezo, 300 gramos de papa, 300 gramos de arroz, 150 gramos de mondongo, 100 mililitros de carne de mondongo, 18 gramos de ají panca molido y 20 mililitros de aceite vegetal. Todo esto se necesita para lo que es crear lo que es el elemento padre. El uptime y lo que es las recepciones. Las recepciones básicamente son la- los insumos que nos llegarán en recorrido dentro de un mes. Digo, en un mes. Por ejemplo, en un mes, la semana 2 nos va a llegar 3 kilos, 3 sacos de papas. eh, en la semana 2 también nos va a llegar 3 sacos de arroz y nos va a llegar 5 botellas de aceite vegetal. Después de tener claro lo que es el desglose y el registro de inventario, ahora sí haremos lo que es el MRP. Ahora, después de tener todo lo demás en claro, ahora recién aplicaremos lo que es el MRP. Como ya dije, el MRP básicamente nos sirve para saber cuánto de material vamos a producir o comprar para lo que es elaborar el elemento padre. Primero vamos a hacer lo que es el monolito. Las necesidades brutas. Las necesidades brutas básicamente son la cantidad de demanda que vamos a tener que nos van a llegar a nosotros en un mes. Por ejemplo, en un mes, la primera semana, vamos a tener que producir 188 platos. En la segunda semana, 190 platos. Tercera semana, 160 platos. En la cuarta semana, 200 platos. Después, lo que tenemos que son las recepciones programadas. Básicamente, esto es cuánto de material nos va a llegar dentro en un mes, del mismo mes. En este caso, lo que es en monolito, en revisiones programadas, como se ve, tenemos cero. Entonces se coloca lo que es cero en cada uno. Cero, cero, cero y cero. Ahora disponible. Disponible básicamente es, calculamos lo que es el inventario disponible que vamos a responder a la cantidad demandada. Por ejemplo, en la primera semana nosotros tenemos que cubrir la demanda de 188 platos. ¿Y cómo se calcula lo que es el disponible? Se calcula con que es la suma del inventario disponible más las necesidades brutas menos las recepciones programadas. Y nos sale en total 998. O sea que sí tenemos la cantidad disponible para lo que es cubrir la demanda de esa semana. Igual lo que es en la semana 2. En la semana 2 se suma lo que es el inventario disponible de la anterior semana, más las recepciones programadas de esa misma semana, menos las necesidades brutas. Y eso nos da 748. O sea que sí tenemos la cantidad disponible para producir lo que es la demanda que se necesita para esa semana. En la semana 3 es lo mismo. ¿Cómo se calcula la cantidad disponible para la semana 3? Se calcula con lo que es el inventario disponible de la anterior semana, más las revisiones programas de esa misma semana, menos las necesidades brutas de esa misma semana. Total de 588. En la semana 4 es lo mismo. ¿Cómo se calcula? Pues el inventario disponible de la anterior semana, más las recepciones programadas de esa misma semana, menos las necesidades brutas. Y nos sale 388. Entonces, esto básicamente nos dice que sí tenemos la cantidad disponible para producir la cantidad demandada de cada semana de un mes. Ahora vamos con el arroz.
Básicamente las necesidades brutas siguen siendo las mismas de esa semana. 188, 190, 160 y 200. ¿Cómo se calcula eso? Pues son los mismos pasos del mandamiento. Se calcula con el inventario disponible más la revisión programada mm, menos las necesidades brutas. Eso nos da 562. Pero aquí, si vemos, tenemos lo que son recesiones programadas. O sea, eso quiere decir que en el arroz, en la semana, claro, en la semana 2 nos llegará 3 sacos de arroz. Entonces, las recesiones programadas en la semana 2 colocamos el número 3. Después, en la semana 3, en la semana 4 pues no tenemos más. Solo nos dice que en la semana 2 nos va a llegar 3 sacos de arroz. Entonces, aquí es literalmente lo mismo. La suma es primero el inventario disponible la semana anterior, más la suma de las revisiones programadas de esa misma semana. En este caso tenemos 3 menos las necesidades brutas de esa misma semana, que es 190. Eso nos dice que tenemos 375. O sea que así tenemos las cantidades para cubrir la necesidad demandada. En la semana 3 es lo mismo. El empleo disponible de la semana pasada, más las recepciones programadas de esa misma semana, menos las necesidades brutas de esa misma semana, nos da 215. Si nos alcanza para producir la cantidad demandada. Y en la semana 4 lo mismo. El empleo disponible de la semana pasada, más las recepciones programadas, menos las necesidades brutas de esa misma semana, nos da 15. Aquí tenemos, acá básicamente nos dice que tenemos para cubrir la necesidad demandada de ese mes. Ahora seguimos con el MRP que es en las papas. Necesidades brutas pues siguen siendo las mismas en ese periodo. Las revisiones programadas, como vemos, acá tenemos un 3. Porque aquí este inventario nos dice que en la semana 2 nos va a llegar 3 sacos de papa. Entonces, aquí en la semana 2 colocamos 3. En la semana 3 y 4 pues no tenemos ninguna revisión programada. Y ahora vamos a lo que son con la cantidad disponible. Y ya sabemos cómo se calcula eso. Se calcula con lo que es el inventario disponible más las necesidades programadas menos las necesidades brutas. Nos da en total 412. O sea que sí tenemos la cantidad disponible para cubrir la demanda. Ahora en la semana 2 es lo mismo. La cantidad disponible de la semana anterior más las necesidades programadas menos las necesidades brutas nos da 225. En la semana 3 lo mismo. La cantidad disponible de la semana del anterior periodo más las reposiciones programadas menos las necesidades brutas, nos da 65. Y en la semana 4 es lo mismo. La cantidad disponible de la semana del anterior periodo más las revisiones programadas menos las necesidades brutas. Pero acá nos dice que nos sale negativo. Y si nos sale negativo, básicamente eso significa que no tenemos la cantidad disponible para cubrir la demanda de ese periodo. Y cuando las unidades que tenemos disponibles sean menores a las necesidades brutas, tendremos que recurrir lo que es al estudio de seguridad. En nuestro caso no tenemos nada en el estudio de seguridad. Entonces se coloca cero. Eh, Después de colocar cero se coloca cero en ese mismo periodo. Por lo tanto, será necesario hacer lo que es el lanzamiento de nuevas órdenes. ¿Cuánto? Eso lo definimos con las necesidades netas. Y en un momento les muestro cómo se hace eso. Y ahora que lo que es, calculamos lo que es la cantidad disponible, aquí nos salió negativo. Y cuando salió negativo, tenemos que cambiarlo por el estudio de seguridad. Entonces, el estudio de seguridad es cero. Después de eso, ahora le dije que tenemos que hacer lo que son las necesidades netas. Básicamente, nosotros tenemos que hallar las necesidades netas cuando nuestra demanda, cuando nuestra cantidad disponible, nuestros insumos disponibles no son lo suficientes como para cubrir la demanda de ese periodo. ¿Y cómo se calculan las que son las necesidades netas? Este, Básicamente se calculan de esa manera. Lo que son las sumas de las necesidades brutas de ese mismo periodo, más la suma del estudio de seguridad,
menos el inventario disponible menos las revisiones programadas. Nos sale negativo y cuando sale negativo, pues significa que para ese periodo sí tenemos la cantidad suficiente para cubrir la demanda. Y cuando sale negativo, pues se coloca cero. Aquí lo mismo. Eh, las necesidades netas se calcula de casi de la misma manera. Son la suma de las necesidades brutas de ese periodo más la suma del estado de seguridad menos la cantidad disponible del anterior periodo menos las revisiones programadas, nada, 220, menos 225. Y como cuando nos sale menos, pues significa que sí tenemos la cantidad suficiente para cubrir la demanda de ese periodo. Entonces se coloca cero. En el periodo 3 lo mismo. La suma de las necesidades brutas de ese periodo más la suma del estado de seguridad menos el inventario disponible del anterior periodo, menos las revisiones programadas. Nos sale negativo, y cuando sale negativo, pues significa que tenemos la cantidad suficiente para cubrir la demanda de ese periodo. En ese caso se coloca cero. Ahora aquí no es lo mismo, en el periodo 4. Este periodo 4 se calcula de la misma manera. La suma de las necesidades brutas de ese periodo más la suma de estos de menos el inventario disponible del anterior periodo menos las revisiones programadas y nos sale 135 positivo. Eso significa que para ese periodo nosotros vamos a tener que hacer una orden de 135. Y ahora en la que es la recepción de orden. La recepción de orden, básicamente, vamos a definir la cantidad que va a llegar. Es decir, es la cantidad de materia prima que se recibe en un periodo por lanzamiento de una orden. En nuestro caso será la misma de las necesidades netas. O sea, aquí se coloca cero, 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 y aquí se coloca 135. Ahora después de colocar 135, vamos con lo que es el lanzamiento de orden. El lanzamiento de orden, como es acá uno, es uno. Entonces, básicamente aquí se coloca el cero del periodo siguiente, que vendría a ser este, ahora el cero del siguiente periodo, aquí se coloca 135 del siguiente periodo. Y básicamente eso es lo que es el MRP, de cómo ya se dijo, básicamente eso nos ayuda en lo que es a producir la cantidad o comprar la cantidad que necesita para cubrir, que se necesita para cubrir lo que es la demanda en un mes y eso es todo. Muchas gracias. Ahora se hará uso del método PER para representar las etapas de la preparación de los platos. Primero el arroz chaufa, empezando con la cocción del arroz, y a partir de ahí se divide en dos rutas. Una para preparar los huevos y otra para cocinar el pollo y las verduras. Luego estos ingredientes se van a combinar y se van a saltear. Y finalmente se mezclan con los huevos y cebolla china para servir. Al aplicar el método PER, se concluye que la ruta crítica para este plato será primero cocinar el arroz, luego cocinar el pollo y las verduras, después saltear y finalmente con los huevos y cebolla china, lo cual nos dio una duración de 40 minutos y ese sería el tiempo total de la preparación de este plato. Ahora continuaremos con el lomo saltado y comenzamos con la cocción del arroz y aquí se separan también en dos rutas. Por un lado se corta la carne y las verduras y por el otro se fríen las papas. Después sigue mezclar los ingredientes y saltear. Y finalmente servir con el arroz. Aplicando el método PER se evidenció que la ruta crítica fue el siguiente. Primero cocción del arroz, después cortar las verduras y la carne, después mezclar y saltear y finalmente sirviendo el arroz. Esta ruta tomará 42 minutos según el método PER. A continuación vemos gestión de proyecto método PER del mondonguito a la italiana. Comenzamos con el inicio, la cocción del arroz, el freír las papas, cocer el mondongo y tener preparado el sazonador, mezclar todo mientras se cocina y finalizar y servir con el arroz y las papas. Bueno, a continuación vemos que en el inicio comenzamos de 0 los 0 minutos, luego repetimos
en la cocción del arroz de 0 y aumentamos los 15 minutos de cocción de arroz. Y repetimos igualmente en freír las papas 15 y en cocer mondongo 15. Y aumentar los minutos que se demora dentro de freír las papas, que sumarían de 15 más 15 serían 30. Y en cocer el mondongo sería 15 más 10, 25. Lo cual de ello seguimos en la mezcla, en mezclar todo mientras se cocina. Repetimos el mismo proceso donde igualamos 25 minutos más los 15 serían 40 minutos, lo cual también repetimos al finalizar todo con los 40 minutos, lo cual sumamos los 2 minutos del emplatado con el arroz y las papas, que serían 42. También repetimos en la parte inferior de 42 minutos. Dentro de los 42 minutos son lo que se va a demorar el tiempo de realización del mondonguito a la italiana. Luego hacemos el retroceso de derecha a izquierda, lo cual ahora sería la resta. Bajamos los 42 minutos que es el completo y restamos los 2 minutos del emplatado, que sería 40 minutos. Y repetimos el mismo proceso de atrás de adelante hacia atrás, que repetimos en donde va a freír las papas, repetimos los 40 minutos y la mezcla de todo mientras se cocina los 40 minutos. Lo cual restamos en donde está la mezcla mientras se cocina, los 40 minutos menos los 15 sería 25 minutos. Retrocedemos también en freír las papas de 40 menos 15 minutos que se demora en freír las papas sería 25. Pasamos a donde viene a ser la cocción del mondongo y la preparación del sazonador, que teníamos los 25 que repetimos, le restamos los 10 minutos que se demora, que sería 15 minutos. Y a la hora de retroceder, vamos a la cocción del arroz, repetimos. Vemos cuál es el menor entre freír las papas y cocer el mondongo, entre 25 y 15, y lo ponemos en la parte inferior de la cocción de arroz, que sería 15. Ahora restamos 15 menos 15 menos los 15 minutos de la cocción de arroz, que sería 0. Entonces repetimos al inicio y restamos y queda 0. El valor sería 0. Entonces el siguiente proceso sería inicio, cocción de arroz, cocer mondongo y tener preparado el sazonador, mezclar mientras se cocina y finalizar con un toque de perejil picado llevándole platado de arroz. Planificación de operaciones. El punto número 1 sería objetivo general. En este punto encontramos la optimización de las operaciones diarias de dulces entre salados para ofrecer una experiencia gastronómica de calidad en los 3 turnos diferentes que tenemos, que sería el turno de la mañana, que son desayunos, el turno de la tarde, almuerzos, y el turno de la tarde-noche, que son las cenas. En estos 3 turnos siempre se va a variar lo que son las comidas marinas, comida criolla y parrillas. De esa manera garantizamos la eficiencia en los procesos de preparación y además también el correcto manejo de la atención al cliente. El punto número 2 vendría siendo la descripción del negocio. Aquí, entendemos desde nuestra presentación que el nombre es Dulces Entre Salados, la ubicación es en Huaral, la especialidad vendría siendo desde la mañana y tarde de 12 a 5 p.m. y en la noche, que son desde las 6 de la tarde hasta las 10:30. La capacidad en total es para 80 comensales en total, en el primer piso y en el segundo piso. Y el horario de atención siempre vendría siendo desde las 10 a.m. hasta las 10:30 de la noche. El tercer punto sería procesos operativos principales. Aquí encontramos que se incluye la recepción de insumos, la preparación de alimentos por turno, la atención al cliente y por último la limpieza. El cuarto punto vendría siendo el cronograma diario de operaciones. Aquí encontramos 2 puntos esenciales que son el horario que se maneja y la actividad. Es decir, de 7:30 a 9 a.m. se maneja la actividad de recepción de insumos y la correcta refrigeración. De 9 a 11:30 se realiza la actividad de preparación de mesa en place criolla y marina.
12 p.m. a 5 p.m. se realiza lo que es el servicio de almuerzo, que se incluyen los platos marinos y criollos. De 5 de la tarde a 6 p.m. se realiza una limpieza intermedia y el encendido de parrillas. De 6 p.m. a 10:30 se realiza lo que es el servicio de cenas en parrillas. Y de 10:30 a 11:30 se realiza lo que es la limpieza final, inventario rápido y el cierre de nuestro local. Vamos con el punto 5, que son indicadores de control operativo. Tenemos que el tiempo máximo de entrega de cada plato es de 15 minutos. Tenemos que la satisfacción de los clientes, mediante las encuestas que se hemos brindado, tenemos un 90% de aprobación. Tenemos un 5% de pérdida de desperdicio semanal y tenemos 100% de cumplimiento en puntualidad en turnos. Por parte del Estado sanitario, en las inspecciones no tenemos observaciones críticas por motivo para clausurar quizás el restaurante. Vamos por el punto 6, que es el costo operativo. Es un estimado semanal, como podemos ver aquí en el cuadro. Vemos categoría, detalle y el monto aproximado, ¿no? Por parte de materia prima, aproximado 2.500, de mano de obra 2.000, servicios básicos 600, mantenimiento de insumos 400, y el total semanal de todo esto vendrían a ser unos 5.500 soles. Vamos con los procesos operativos principales, que tenemos la capacitación mensual por especialidad culinaria, criolla y parrilla. Esta es una capacitación más que todo para el personal del área de cocina, el cual siempre tiene que estar en constante mantenimiento y capacitación sobre sus utensilios, con lo que cocinan, y tanto como el sabor y la sazón, que es lo que representa el restaurante. Tenemos también un plan de contingencia, que es la parrilla a gas, en caso de fallo de carbón. Tenemos software de turnos y evaluaciones, con una rotación equitativa del personal, y un sistema de reservas por WhatsApp para, más que todo, evitar saturaciones de pedidos en horas puntuales. Tenemos un control de inventario digital en Excel, entradas, salidas, stock mínimo, ingresos, todo eso, parte del restaurante. Tenemos las fichas técnicas estandarizadas por plato. ¿Qué quiere decir? El control de porciones, el costo, cuánto pide la gente ese plato, cuánto es consumido semanalmente, para hacer una estadística y en base a eso hacer nuestro requerimiento para ver cuánto se pide y cuánto se sirve, y a ver si a más demanda el precio puede subir o se sigue manteniendo. Tenemos la revisión semanal de indicadores operativos con el equipo. Bueno, esos han sido los procesos principales operativos.